Esto es Piensa Ecuador. Bienvenidos a este proyecto que interpone la argumentación, la construcción y el consenso ciudadano para darle una salida viable al futuro nacional. Cuando el mundo decidió globalizarse, tomó al mismo tiempo la decisión de modificar una parte del orden internacional, y uno de ellos fue crear un planeta en el que las fronteras fueran relativas. Sin embargo, lo que entonces se pensaba que era un avance de la civilización se ha convertido en uno de los más graves problemas sociales de los últimos años. Estamos de nuevo con ustedes. Soy Álvaro Samaniego, presentador de Piensa Ecuador. Hola, soy Galo Cabanilla, el promotor de Piensa Ecuador. Por un lado, la globalización permitió ampliar el mercado de trabajo, mejorar el intercambio de productos, organizar alianzas entre naciones y consiguió que todos nos conociéramos más y mejor. Pero, por otro lado, se exacerbó la xenofobia, el racismo. Se han demostrado nacionalismos con una agresividad inusual. En nuestro país se han dado muchos casos de odio a una persona por su nacionalidad, una sinrazón que creíamos superada. Pero no es así. Estamos empeñados en tratar de entender qué nos sucede como sociedad y para ello le pedimos sus opiniones a Alex Flores Álvarez, experto en sistemas de la Escuela Politécnica del Ejército, quien migró a España básicamente donde vivió por alrededor de 15 años. Profesional que colaboró con grandes corporaciones como IBM, Telefónica, Banco Santander y el Instituto de Comercio Exterior de España. Regresó al Ecuador y ha intentado organizar a los ecuatorianos retornados. ¿Cómo ha estado este empeño, Alex, por tratar de devolverle a los ecuatorianos esa sensación de pertenencia al Ecuador y de establecerse más fácilmente de nuevo en el país? Pues muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, a la UTEC. Les felicito por esta iniciativa en donde es absolutamente necesario la vinculación de la academia con la realidad nacional, ¿no? Respecto a tu pregunta, es muy complicado el explicar cómo es el retorno y la reincorporación a un país que en principio es tuyo, pero que después de tantos años que has estado fuera, incluso es un poco más difícil la reincorporación hacia el país, porque el entorno que dejaste hace 15, 20 años no es el mismo. La familia ha cambiado, las amistades han cambiado y se hace muy complicado cuando no hay un verdadero apoyo gubernamental para lo que es la inserción laboral, lo que es el emprendimiento, que actualmente no existe en el país. Alex fue uno de los, no sé si 3 millones de ecuatorianos que salió del país por una razón u otra. En su caso la razón fue laboral, básicamente. ¿Cómo se sintió cuando estuvo en España? ¿Cómo se siente un migrante fuera del Ecuador, fuera de su tierra natal? En el tema español, más allá de lo que se está viviendo aquí en Ecuador, que existen también estas demostraciones de xenofobia, yo debo decir que el pueblo español y España en general nos recibió muy bien, principalmente a la comunidad ecuatoriana, porque somos muy reconocidos en el tema laboral, en la responsabilidad y en hacer bien las cosas. La inserción evidentemente es distinta a lo que podría ser los Estados Unidos o una migración hacia Alemania, el Reino Unido, Francia, por las similitudes que tenemos, ¿no? Los vínculos. Sin embargo, es bastante complicado el reinsertarse, el tener ese océano Atlántico de por medio, porque es, en cierta forma, estar en los Estados Unidos es estar en el mismo continente. No obstante, existe una diferencia entre la migración hacia los Estados Unidos que la migración hacia Europa por la los altísimos avances en derechos sociales, en derechos de los migrantes, los inmigrantes en este caso, en territorio europeo. Si lo ponemos en términos muy simples, Galo, la migración se trata de una persona que deja el lugar en donde nació y se va a otro por diferentes motivos. En teoría no hay nada de malo en eso, pero estamos en una etapa, en un círculo vicioso en el que comenzamos a demonizar, a volverles malos por el hecho de ser extranjeros. La migración es una realidad histórica. A lo largo de los siglos se ha venido dando por diferentes razones
entre los países. Hemos avanzado en algunos temas con respecto a la migración, con la ley de movilidad humana, con los planes de retorno que se hicieron anteriormente para que puedan regresar inclusive ecuatorianos que se encuentran en Europa, pero falta estructurar una política pública que llegue realmente hacia los ecuatorianos y que los haga sentir auspiciados y amparados por su país. En los servicios que dan los consulados, debemos ir mejorando la calidad de los mismos, pero también es fundamental darles las oportunidades para que se preparen, se capaciten en el país donde se encuentren nuestros hermanos migrantes ecuatorianos que han salido de acá, o en su defecto que se eduquen, ¿no?, y puedan regresar si esa es su intención, dándole las herramientas necesarias para realizar un emprendimiento. Por eso nosotros hemos desarrollado la plataforma YourLink. Esta plataforma tiene el objetivo de capacitar en todos los temas de emprendimiento a los migrantes que se encuentran en otro país. Esto le puede servir no solamente para desarrollar una línea de negocio, una proyección empresarial diferente en el país donde se encuentra, más allá del trabajo que tenga, sino también la eventualidad de generar un plan de negocio para retornar. Porque la educación, la preparación, la capacitación es el factor movilizador hacia el desarrollo y el cumplimiento de metas. Y eso hace fundamental seguir trabajando en ella. Así también la universidad como tal ofrece carreras online que le permiten obtener un título al ecuatoriano que se encuentra en el exterior y con ese título reconocido legalmente poder regresar también acá, pero ya como un profesional y haber ganado ese tiempo en el que estuvo fuera del país. Perfecto. Les voy a invitar a movilizarnos a otro terreno. Alex nos había dicho que se sintió bien en España, que España le recibió bien. ¿Cree usted que el Ecuador está recibiendo bien a los migrantes? Los ecuatorianos somos personas nobles, somos personas buenas, somos personas cálidas. Pienso que lo hemos hecho, lo hacemos de hecho con comunidades grandes como la de hermanos colombianos y peruanos, que es inclusive la colombiana es mayor en número que la de los venezolanos, por ejemplo. Hay casos puntuales que se dan porque las malas condiciones de un ser humano se pueden dar en cualquier país. Pero existe el Código Integral Penal para juzgarlos. Creo que el problema de la migración hacia el Ecuador se da básicamente porque no hay una política pública clara para poder recibir a las personas, haciendo lógicamente que cumplan con los requisitos necesarios, como se hace en cualquier parte del mundo. Tuvimos, Alex, recientemente un caso en octubre pasado en donde fueron detenidos 16 ciudadanos por ser venezolanos acusados de intentar atentar contra el Estado. Y básicamente parece que el discurso era otro, por ser extranjeros. ¿Qué sensación genera eso? ¿Qué pasaba si a usted le sucedía lo mismo en España por el hecho de ser extranjero, ¿no? Hombre, primero, en España no se permitiría que un presidente de la nación fomente la xenofobia. Eso para empezar, ¿no? El pueblo español rechazaría abiertamente esto. No se ha publicitado básicamente que los migrantes venezolanos al final fueron absueltos
y fueron exculpados de ese delito que se les estaba, pues eso, inculpando, ¿no? Esa sensación de vulneración de los derechos humanos en una promoción de la xenofobia, incluso desde el propio Estado, que debería ser a la inversa, debería proteger a todos los ciudadanos que están dentro del país, tanto ecuatorianos como extranjeros, no se da y produce esos sentimientos de xenofobia que sinceramente debería darnos vergüenza, porque Ecuador todavía tiene, desgraciadamente, a cerca de 3 millones todavía de compatriotas fuera, y que, si bien es cierto lo que antes comentaba, no existe un rechazo en el caso europeo y en particular en España, sí hay grupos de derecha y de ultraderecha, como en todo lado, ¿no? Hay energúmenos en todos los países que promueven este tipo de situaciones. Nos quedamos con ese pensamiento de Alex. Y para decirles que Naciones Unidas ha cuantificado que en la actualidad una parte importante de personas vive en un país distinto de donde nació. En 2019, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3,5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente comparada con el dato de 2000 de 2,8%. Ya regresamos. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Hemos vuelto para contarles que las mujeres migrantes constituyen el 48% en relación con los hombres. Se estima que hay 36 millones de niños migrantes, 4.5 millones de estudiantes internacionales y 150 millones de trabajadores migrantes. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, Galo, a tratar de definir, de conceptualizar, de poner en el sitio la palabra xenofobia. ¿Cómo lo podríamos definir? En el más sencillo de los diccionarios, la xenofobia es la fobia al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y en algunos casos desembocar en un asesinato. Eso es algo imposible de permitir en el Ecuador, si queremos una convivencia en paz, si queremos un Ecuador que progrese y que se desarrolle en unión de todos los ecuatorianos, en donde respetemos la diversidad, en donde respetemos a las personas y sobre todo respetemos a nuestros amigos, a nuestros aliados de otros países. Es fundamental que este tipo de expresiones no sean justificadas por ningún motivo. Cada acto debe ser juzgado de acuerdo a la característica y a la esencia del mismo. Pero en ningún caso se puede mandar a disparar a los policías solo por el hecho de querer justificar una acción en contra de violentos que pueden ser de cualquier nacionalidad. Eso es un extremo casi enfermizo, ¿no? Es un extremo enfermizo que en el Ecuador debemos desterrarlo. Sería el caso de los migrantes, por ejemplo, en España, que solo por tener un pasaporte diferente fueran objetos de una calificación ya tan previa, tan inusual, de decirle, usted es ecuatoriano, luego los ecuatorianos todos son malos. No hay ese rasero. Insisto,
existen ese tipo de manifestaciones, pues claro, de gente ultraconservadora, de la ultraderecha, xenófoba, ¿no? Pero la mayoría del pueblo español y sobre todo las instituciones del Estado español tienen unas regulaciones que protegen a la inmigración en virtud de todo el empuje económico que tiene el país en general en la Europa mediterránea y que necesita de esa inmigración por el tema básicamente de fomentar la natalidad, ¿no? Ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí preocupa muchísimo, insisto, que se ataque a una comunidad inmigrante en concreto, en este caso la venezolana, que puede acarrear fácilmente la xenofobia a otras comunidades de hermanos inmigrantes, que por ejemplo no se da para temas de otro tipo de inmigración, como puede ser la alemana, la norteamericana, que vienen con recursos y ahí sí, estos migrantes no son mal vistos porque vienen con dinero y se establecen aquí, que está muy bien, no digo que no, pero existe el doble rasero, ¿no? Me da la impresión de que la xenofobia es una reacción de miedo. ¿A qué le temen estas personas? Normalmente la xenofobia se acrecenta cuando las condiciones económicas de los países receptores de este flujo migratorio reducen, como lo que está pasando ahora mismo en Ecuador después de estos prácticamente 4 años de una debacle económica por parte del gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés. Por tanto, en el caso de Guayaquil, la xenofobia no se da, yo qué sé, en San Borondón, ¿no? En el caso de Quito no se da en los sectores de Cumbayá o en la González Suárez, no. La xenofobia se da en los estratos pobres, de clase media, media-baja, en donde con la dificultad de conseguir esos recursos, con el altísimo desempleo, con los altísimos despidos masivos, tanto en el sector público como en el sector privado, la gente empieza a competir directamente por sobrevivir de los pocos recursos que la economía y el Estado ofrece. Y entonces, claro, en estos estratos pobres, pues la competencia es brutal y se ve de manera, más allá de la delincuencia, que no solo es producto de la inmigración, también la pobreza genera delincuencia nacional, ¿no? Y es en donde se produce todo este fenómeno, desgraciadamente. Galo, ¿está de acuerdo con este concepto de que la migración lo que hace es poner en riesgo unos recursos que son muy escasos para la población vulnerable? Eso depende realmente de los países, depende del tipo de migración. Pero a mí me gustaría hablar de nuestros migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos también, que tienen otros tipos de problemas que los que tienen los de Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen muchos problemas porque no existe protección ni asistencia real de derechos para los ecuatorianos, que toman la decisión de viajar por rutas ilegales y que pagan los coyoteros. Estos son los que están en situación irregular. El racismo por el origen étnico es otro problema importante para los ecuatorianos migrantes en Estados Unidos. La posibilidad de acceso a crédito. No todos tienen la oportunidad de tener un financiamiento, por más mínimo que sea. La estafa de la que son objeto por parte de profesionales que les dicen que les van a arreglar sus papeles y finalmente no sucede. En términos de salud, por ejemplo, el inmigrante ecuatoriano en los Estados Unidos tiene que pasar una serie de peripecias porque el costo de atenderse en los Estados Unidos es altísimo y no existe ningún convenio de parte del Estado para facilitarles la atención. El idioma es un gran problema, es una barrera enorme para que puedan emprender o para que puedan inclusive desarrollarse o tener buenos empleos. No pueden arrendar directamente en un departamento o una suite, sino que tienen que subarrendar porque no tienen los papeles. Y lógicamente los problemas sociales como son la desintegración familiar, el hecho de dejar a sus hijos a cargo de otras personas acá y que muchas veces son violentados y pasan una serie de problemas adicionales. Pero sobre eso no hay una política, nadie dice nada. Entonces estamos preocupados
por darle fuerza a la xenofobia en el Ecuador, cuando nuestros propios migrantes ecuatorianos en otras tierras están padeciendo por falta de un apoyo o soporte por parte de los consulados o de los organismos diplomáticos que pudieran desarrollar este tipo de servicios y sobre todo apoyarlos también en el tema del emprendimiento. Se convierten vulnerables, población vulnerable en otro país, porque aquí también eran. Entonces miran, a pesar de todas las dificultades que usted ha mencionado, miran que hay oportunidades en otro lado. Difíciles, pero hay más oportunidades de las que tienen en este momento aquí. Esa es la percepción que han tenido por la que ellos tomaron esa decisión de viajar y de viajar inclusive en condiciones difíciles, ¿no? Como es pagándole a coyoteros. Entonces yo creo que es importante definir una política pública para apoyar en los problemas sustanciales a nuestros ecuatorianos que están en otros países. Con lo cual estaríamos disminuyendo el tema de la xenofobia. Hemos visto con relación a los continentes que acogen a los migrantes, vale decir que Asia han migrado el 31% de la población, seguida muy de cerca por Europa con el 30%. América acoge al 26%, África al 10% y Oceanía solamente al 3% de la población migrante. Ya estamos con ustedes. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Bienvenidos de nuevo. El Ecuador está en el lugar 127 de países que más migración recibe. El Ecuador tiene 381,000 inmigrantes, equivalente al 2.24% de la población del país. Según el portal Expansión, en 2019 la mayoría de inmigrantes a Ecuador fueron ciudadanos colombianos con el 61%, de Estados Unidos con el 8% y luego de este orden Perú, Chile y Venezuela. En los últimos años el número de inmigrantes que viven en Ecuador ha disminuido en 17,561 personas. Y eso me lleva a lo siguiente, que es plantear la posibilidad de que los ecuatorianos nos juntemos contra la xenofobia, no vista solamente dentro de las fronteras patrias, sino a nivel internacional. Que defendamos al Ecuador que está fuera, pero también al extranjero que está en nuestro país. Sí, en ese sentido, por ejemplo, tenemos a nuestros compatriotas organizados en lo que es Europa, que básicamente, como decía Galo, es una realidad diferente entre Estados Unidos y el continente europeo, pero ahí están organizados no solo en el tema de inmigrantes ecuatorianos, sino de latinoamericanos. Existe un colectivo, por mencionar alguno muy importante, en Cataluña, en Barcelona, que es el colectivo de Ciudadanos en Acción, que está enfocado en esto de defender desde el exterior todo lo que es los derechos y la convivencia con los países en general y que tratan este tema de la inmigración. Sin embargo, también es muy importante uno de los avances que tiene Ecuador, aparte de su constitución, que es la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que también lo comentaba Galo en su momento, y que no lo tiene prácticamente ningún país en el mundo. Yo creo que es el único, que lamentablemente, a pesar de que nació con unas aristas todavía que pulir, es un marco jurídico legal en donde la comunidad migrante y la comunidad migrante ecuatoriana y la inmigrante y de refugiados en el país podemos pelear para reformarla o para mejorarla, ¿no? No así como pretende el licenciado Lenín Moreno Garcés en lo que es una reforma
que no tiene sentido para facilitar la expulsión de compatriotas inmigrantes de aquí, porque ya lo que decía Galo lo recoge el Código Orgánico Integral Penal. Entonces es una medida netamente demagógica y llama la atención e indigna que esta ley, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el 2017, a finales de ese mismo año, en agosto, por cumplir los plazos que le establece la ley y la Constitución, Moreno Garcés lo que hace es generar un reglamento técnico, porque una cosa es que la Asamblea Nacional haga leyes y otra que el Ejecutivo, pues eso, las ejecute, ¿no? En ese sentido, Lenín Moreno Garcés hace un reglamento técnico para bajar a piso, para hacer cumplir la ley de movilidad humana, pero no cumple ni la tercera parte de esto, ¿no? Entonces es inaudito que ahora hable de reformar esta ley cuando él mismo en 2017 no lo haya hecho. Por tanto, para culminar con lo que tú preguntabas, es absolutamente necesario que tanto la comunidad migrante a nivel internacional, ecuatoriana, la retornada, y en ese caso los inmigrantes, nos empapemos muy bien de lo que los derechos y los beneficios que trae esta ley para, en el marco jurídico, poder pelear, ¿no? Nos hemos encontrado, Galo, en este programa con algunas leyes de avanzada que se dictaron en el país, que sin embargo están en franco retroceso. ¿Cómo hacemos los ciudadanos para empoderarnos, para lograr que esa legislación de avanzada de futuro pueda mantenerse y pueda defender los verdaderos intereses de la gente? Nosotros tenemos derechos que están en la Constitución y en las leyes. Están ahí, existen. Y lo importante es que los ciudadanos ecuatorianos, sea que se encuentren en el país o fuera de él, estén conscientes que pueden ejercer su poder, que pueden recuperar ese poder de la gente, como lo llamamos nosotros, a través de reafirmar dichos derechos. Los ecuatorianos tenemos opciones para eso. Está la participación ciudadana, la función de control político, de control social que existe y que le da la posibilidad al soberano, que es el pueblo, a controlar lo que el administrador público, lo que el funcionario público hace o deja de hacer. Eso yo creo que es una responsabilidad que debemos asumir, estar conscientes que debemos ser corresponsables, copartícipes, que debemos usar la silla vacía en las instituciones públicas, que tratan todos los temas correspondientes a los diferentes sectores, pero que en este caso, en el caso específico de la migración, han quedado rezagados precisamente porque no se han implementado estas políticas públicas necesarias para impulsar y mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos fuera del país. Y llegamos a este punto en el que la pregunta final para Alex sería en el sentido de que ¿usted siente que ahora el Estado ecuatoriano está representando bien a los ecuatorianos que están dentro o fuera del país? No, de ninguna manera. Vamos a ver, en lugar de fortalecer ya que el licenciado Moreno Garcés habla de la comunidad migrante ecuatoriana, es contraproducente en el sentido en que en lugar de apoyarnos, ha cerrado consulados en comunidades tan importantes como los de Estados Unidos y España, ¿no? Eso es inaudito en un momento, como comentaba Galo, de una situación geopolítica muy difícil, tanto en los Estados Unidos con la administración Trump, como en el caso europeo con lo que se viene con el Brexit, en donde hay una importante comunidad ecuatoriana inmigrante allí, que no se sabe, no solo la comunidad inmigrante en el Reino Unido, sino en general, también la española y europea, cuáles serán los efectos de esas políticas. Sin embargo, el Estado como tal tiene, no solo en el Ejecutivo, sino también en los gobiernos autónomos descentralizados, en los GATS, unas políticas, en las alcaldías también, sobre todo en el municipio de Quito, unas leyes hacia favorecer a la migración, tanto retornada como la inmigración por parte de otros países. Por tanto, el refuerzo en sí, lo voy a decir muy claramente, ¿no? Es que termine ese gobierno para el que se llegue a un gobierno claramente de línea progresista, porque, por ejemplo, y con eso culmino, es inaudito y de vergüenza que hace muy poco se haya celebrado
aquí la 12ª cumbre de migración y desarrollo, y en donde no se haya hablado en pleno Ecuador de algo tan importante como la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y que se haya, por último, celebrado la dolarización dentro de un efecto nefasto, no solo para Ecuador, sino para los 3 millones de compatriotas fuera, que generó un drama humano de incalculables dimensiones con la destrucción de familias y demás, en un momento en donde el señor Guillermo Lasso, por ejemplo, el señor Jaime Nebot, el señor Abdallah Bucaram, etcétera, etcétera, salen ahora como los salvadores de la patria, cuando ellos fueron los que originaron todo esto. Las migraciones son tan antiguas como la humanidad. De hecho, hay pocas personas en el mundo que puedan afirmar que no descienden de alguna migración. Las personas son buenas, humanas, independientemente de su nacionalidad. Hacemos votos porque los ciudadanos no caigamos en la trampa de juzgar a las personas por el lugar de su nacimiento. Deben estar por delante de una posición humanista. Damos las gracias a Alex Flores por sus opiniones, gracias a los principios ciudadanos que permanentemente nos transmite Galo Cabanilla, y gracias a ustedes por su compromiso. La construcción de ciudadanos no se detiene. Visite el portal de internet www.piensaecuador.com.es y no se olvide de seguir las redes sociales. Volvemos a encontrarnos en este espacio muy pronto.